Ecuador del siglo XIX, Estado Nacional, Ejército, Iglesia y Municipio. Por Enrique Ayala Mora. El Proyecto Nacional Criollo. Las raíces. El Ecuador que hoy conocemos como país tiene sus raíces en la ocupación humana de Andinoamérica ecuatorial, en el desarrollo de grandes culturas aborígenes que desembocaron en el Tahuantinsuyo, en la invasión y conquista hispánica, en el hecho colonial y el mestizaje. Pero la nación ecuatoriana como comunidad humana con conciencia e identidad no existió siempre. Se fue formando en etapas posteriores. Su antecedente histórico inmediato puede ubicarse al fin de la colonia, y se ha desarrollado de manera conflictiva a lo largo de varios periodos hasta el presente. Al cabo de 2 siglos de coloniaje en el que se fraguó una nueva sociedad, al final del siglo XVIII, cuando la Real Audiencia de Quito había sufrido una crisis que trajo consecuencias recesivas y un reacomodo de las relaciones sociales y regionales, se dieron los primeros atisbos de la búsqueda de una identidad americana frente a la metrópoli ibérica. Los criollos descendientes de los colonos españoles que habían logrado creciente poder social y económico a base del control de la tierra, afirmaban la identidad de Quito. Disputaban a los representantes de la corona la dirección política. Sus iniciales reclamos de autonomía se fueron radicalizando ante la resistencia realista a la transacción, hasta que devinieron en guerra abierta por la independencia, que culminó con la ruptura definitiva con la metrópoli. El surgimiento de la identidad quiteña fue el eje de lo que sería la nación ecuatoriana, pero no fue un hecho aislado. La aparición de identidades locales y regionales se dio también en otros espacios de la propia audiencia, como Guayaquil, Cuenca y Loja, así como en los demás ejes de las circunscripciones coloniales de América. Durante las primeras décadas del siglo XIX, se dio el proceso de independencia latinoamericana, en un ambiente de colaboración armada y de movilidad de personas, recursos e ideas para enfrentar al coloniaje. Se robusteció un sentido de pertenencia a una sola gran nación que luego se llamaría América Latina. Simón Bolívar fue la más destacada figura y el fundador de la República de Colombia, formada por Venezuela, Nueva Granada y Quito. Colombia no pudo subsistir más de una década hasta que con su disolución se formaron varios estados independientes, entre ellos Ecuador. Triunfaron las fuerzas de dispersión y afirmación regional, pero el sentido de comunidad hispanoamericana no desapareció. Desde el siglo XVIII, a través de la independencia y la etapa de vinculación a Colombia, se configuró un fenómeno de regionalización en el actual Ecuador. Se consolidaron 3 regiones: la Sierra Centro-Norte, que iba desde el actual Carchi hasta Chimborazo, con su eje político en la antigua capital Quito. Era la región más poblada y el centro principal del poder. Su comercio era precario con el sur del país y la costa, pero activo con el sur de Nueva Granada. La Sierra Sur, que comprendían las actuales provincias de Cañar, Azuay y Loja, con su centro político en la ciudad de Cuenca, había desarrollado específicas relaciones productivas. Sus élites tenían fuertes intereses en la producción y el comercio con Guayaquil y el norte de Perú. La región costeña, articulada por el puerto de Guayaquil, crecía alrededor del sistema fluvial del Guayas, con Manabí y Esmeraldas como zonas periféricas. El Estado oligárquico terrateniente. En mayo de 1830, los notables quiteños declararon la separación de Colombia. En agosto del mismo año se reunió la asamblea que aprobó la primera constitución. Entonces, la propia elección del nombre del nuevo Estado reflejó la naturaleza conflictiva, débil e inestable del nuevo país, que se iniciaba marcado por la regionalización. Los diputados constituyentes, reunidos en Riobamba al redactar la primera constitución, dejaron de lado el tradicional nombre de Quito, que había sido el de la audiencia colonial, para recoger la denominación que habían usado para estas tierras los geodésicos franceses, que visitaron el país casi un siglo antes. El nombre de Ecuador
que resultó extraño a la mayoría de contemporáneos, fue producto de las tensiones de la regionalización. Quito, el antiguo centro político y eje de la región Sierra Centro-Norte, tenía al frente a Cuenca y Guayaquil, ejes de regiones con perfiles económicos, políticos y culturales propios. Los representantes de Azuay y Guayas no aceptaron un nombre identificado con uno solo de los departamentos o regiones que habían confluido a formar el nuevo estado, y los quiteños tuvieron que ceder. Fue así como nuestro país fue bautizado con un nombre de compromiso, de resonancias tropicales, que a veces provoca confusión en quienes lo leen desde fuera. Con la fundación del Ecuador, no se estableció el Estado-nación estructurado que muchos han querido ver. El nuevo Estado ecuatoriano fue en muchos sentidos una continuación del Estado colonial y nació caracterizado por profundas diferencias socioeconómicas, étnicas y regionales. Los fundadores del Estado se enfrentaron con una realidad en que las ideas libertarias habían avanzado y se daba agitación y movilidad social. Se empeñaron por ello en construir la nueva realidad política, restaurando el poder social de raíz colonial. Para ello, tuvieron que establecer un régimen político en el que se aceptaron algunas formas republicanas, pero se mantuvieron continuidades del régimen monárquico. Se fundó una república asentada en la regionalización, el robustecimiento de la propiedad, la reconstrucción del poder legal y la exclusión de la mayoría de la población, es decir, de mujeres, indígenas, negros y no propietarios. El naciente Ecuador no surgió como un Estado moderno, sino como órgano representativo de una clase legitimada por el consenso. Se constituye en organismo legitimador de los poderes terratenientes regionales. En esta perspectiva, se puede caracterizar al Estado del siglo XIX como Estado latifundista o Estado oligárquico terrateniente, es decir, asentado en la regionalización y en el ejercicio y la disputa por el poder de los grandes señores de la tierra, dueños de las haciendas sobre la mayoría campesina y la población toda. La denominación Estado latifundista corresponde a Rafael Quintero, que también lo denominó Estado terrateniente. Luego de varias consideraciones, opté por la denominación Estado oligárquico terrateniente, porque ella permite caracterizar a la forma de Estado en el Ecuador decimonónico, por sus dos elementos básicos. En primer lugar, la naturaleza precapitalista de la sociedad, caracterizada por las relaciones productivas prevalecientes, donde las clases dominantes terratenientes transferían al Estado sus intereses de dominación y los rasgos corporativos y autoritarios de sus visiones ideológicas. En segundo lugar, el carácter oligárquico de la dirección política, que se dio en el Ecuador de inicios de la República en medio de la inestabilidad y la dispersión. Los criollos que fundaron el Ecuador se plantearon un proyecto nacional que concebía al naciente país como una continuación de la hispanidad. Esos señores de la tierra, que habían subordinado a su poder a los artesanos, pequeños propietarios y a la mayoría de la población que era indígena, mantuvieron bajo fórmulas republicanas la discriminación étnica y la sociedad corporativa y estamentaria del coloniaje, asentada en desigualdades institucionalizadas. Al mismo tiempo, se enfrentaron entre sí en una larga disputa regional, que expresaba la desarticulación prevaleciente. Los notables latifundistas criollos veían a la nación ecuatoriana como la presencia y la superioridad del occidente cristiano, de espaldas a la realidad andina, indígena y mestiza. No pudieron jugar el papel unificador del país. El Estado oligárquico terrateniente se asentó en la ruptura entre élites latifundistas y pueblo. Los dirigentes, los legisladores, las autoridades del recién nacido Ecuador se autoidentificaban como criollos, es decir, españoles blancos herederos del legado cultural europeo. Hablaban castellano y lo declararon idioma nacional, aunque la mayoría hablaba lenguas vernáculas. Tenían terror de ser confundidos con los naturales o los runas,
Temían que los indígenas se levantaran a rechazar los impuestos y a reclamar las tierras. Con visiones eminentemente racistas, reforzadas por la religión y el principio de autoridad, consideraban su derecho natural dirigir un país en el que eran minoría. Despreciaban a los mestizos y a los mulatos y los utilizaban como intermediarios de la dominación. Nación, Estado y sociedad. Con la independencia y la fundación del Ecuador, se inició la época republicana de nuestra historia. Esta se caracterizó fundamentalmente por la compleja y conflictiva constitución y desarrollo del Estado-Nación que hemos dividido en tres grandes periodos históricos, caracterizados por la vigencia de diversas formulaciones prevalecientes del proyecto nacional ecuatoriano. Primero, Proyecto Nacional Criollo, 1830-1895. Segundo, Proyecto Nacional Mestizo, 1895-1960. Tercero, Proyecto Nacional de la Diversidad, 1960 hasta el presente. El Proyecto Nacional Criollo predominó durante un primer periodo de nuestra historia hasta 1895, pero no logró integrar a los diversos componentes sociales y regionales del naciente Ecuador en una comunidad cultural que asumiera una experiencia histórica y un destino común. Desde el principio, las élites que dirigían el Estado central a base de inestables alianzas regionales y cauditistas se esforzaron por consolidar el control administrativo y se esmeraron en buscar reiteradamente una identidad, acudiendo al uso de varios recursos culturales y políticos. Pero los mecanismos ideológicos fueron débiles. El divorcio entre las familias gobernantes blancas y el resto del país cholo, montubio, indio y negro no pudo superarse. El Ecuador criollo era la realidad de una minoría. La constatación de la realidad brevemente esbozada ha llevado a algunos autores a proponer que en el siglo XIX en el Ecuador había un estado terrateniente, pero sin la existencia de una nación ecuatoriana que se gestó y consolidó muchas décadas después de la fundación. Rafael Quintero y Erika Silva centralizaron esta tesis en su obra Ecuador, una nación en ciernes. Según estos autores, los terratenientes regionales, si bien afianzaron su carácter de dominantes con la emancipación de España, no se constituyeron en clase nacional. No pudieron ser unificadores de una comunidad cultural con la que se identificara el conjunto de la población como pueblo-nación y se sintieran expresadas en el poder de un Estado visto como representante y árbitro de los intereses nacionales, más allá de los conflictos de clase. La nación ecuatoriana, de principios del siglo pasado, afirman, era una estructura no aprehensible aún. Muchas de las observaciones de Quintero y Silva respecto de la lucha por el poder en el siglo XIX son acertadas, pero la realidad nos muestra que desde el principio el Estado ecuatoriano fue constituyendo a la nación. Los grandes terratenientes que lo fundaron tuvieron desde el temprano inicio de la República su propio proyecto nacional. Este proyecto fue contradictorio, pero permitió mantener la unidad del país más allá de las crisis políticas, los enfrentamientos regionales y las guerras limítrofes. Silvia Vega enfatiza que más allá de la dispersión hubo fuerzas centrífugas que actuaron para conservar la entidad ecuatoriana. Sin perjuicio de que se mantenga abierta esta discusión, resulta claro que en el Ecuador decimonónico había un Estado-nación dirigido por los criollos, que se sustentaba en una incipiente pero existente nación ecuatoriana, en la que se expresaban los señores de la tierra que también habían logrado incorporar en ella a limitados sectores medios y populares. El proyecto nacional criollo tenía las limitaciones de sus protagonistas sociales, pero logró la fuerza necesaria para imponerse por más de 60 años. Excluyente, es verdad, pero logró incorporar desde luego que en condición subalterna a grupos sociales mestizos que le dieron sustento y cierta legitimidad. La mayoría campesina e indígena estaba al margen, pero sectores como pequeños comerciantes locales
pequeños propietarios rurales y sobre todo los artesanos tenían niveles de participación ciertamente bajos, pero reales. En la trama estatal prevaleciente, desde la independencia, los notables criollos lograron movilizar sectores fundamentalmente urbanos. La plebe o el pueblo tuvo presencia destacada en los alzamientos independistas y en ulteriores movimientos políticos en las primeras décadas de la República. También participó en la vida municipal y en el ejército. En el Ecuador no se ha estudiado la presencia política ni la importancia económica del artesanado. Hay por tanto poca evidencia sobre su estructura y funcionamiento interno, pero en la investigación de historia política encontramos con reiterada frecuencia a los grupos artesanales y a sus organizaciones gremiales presionando por reivindicaciones de política fiscal que les beneficiaban, participando en los pronunciamientos, demandando del Estado central y los municipios determinados servicios, etc. Es evidente que ciertos sectores del artesanado, clase subalterna en la dominación terrateniente, tuvieron su participación en el proyecto nacional criollo. Los artesanos, la plebe de los centros urbanos, sí tenían cierta identificación con el ecuatoriano, con el país en el que vivían. El Estado ecuatoriano de los primeros años de vida republicana fue un Estado débil. El proyecto nacional criollo fue limitado y excluyente, pero ya se descubrían en él varios rasgos que fueron moldeando la ecuatorianidad. Con el nacimiento del Ecuador en 1830, se abrió un proceso largo y contradictorio de construcción del Estado nacional. Las definiciones territoriales, la resistencia indígena, la ampliación del mestizaje, las acciones y expectativas de las luchas independentistas, las formas de religiosidad popular, la propia experiencia y percepción de la pertenencia regional estaban presentes, pero al inicio las clases dirigentes no integraron estos elementos a su proyecto nacional, fundamentalmente por el temor de movilizar al pueblo. Su esfuerzo por establecer el nuevo Estado fue también el de mantener sus privilegios coloniales y la dominación de las masas. Sin embargo, se debe reconocer que el naciente Estado fue logrando penetrar en la sociedad con su imaginario y también como Juan Maicashka lo hace notar muy acertadamente en la estructura administrativa. Podemos afirmar, en consecuencia, que Ecuador del siglo XIX, si bien débil y excluyente, era un Estado nacional establecido y en proceso de construcción. Una de las debilidades del naciente Estado era su reducida población, desproporcionadamente distribuida en el territorio y difícil de calcular. Restrepo, antiguo ministro de Colombia, calculó que la población de la presidencia de Quito hacia 1810 sería de 600.000 distribuidos regionalmente así: Quito con 358.000, Cuenca 94.000, Loja 38.000, Jaén y Maynas 16.000, Guayaquil 94.000. La distribución por castas era blancos, 57.000 indígenas, 393.000 pardos libres, 42.000 esclavos, 8.000. La geografía de Villavicencio afirmaba que según el censo realizado por la República de Colombia, la población en 1826 era de 550.700 habitantes. Luego, de acuerdo a los cálculos oficiales que se hacían anualmente los ministros, esa cifra se habría elevado a 751.116 en 1839, a 965.250 en 1849 y 1.108.082 en 1855, a los que había que sumar 200.000 salvajes de Oriente. La obra contenía también la distribución según razas. Se debe observar que al hacer esta clasificación, como otros autores de esos años, solo consideraba blancos, indígenas, negros y mulatos.
la versión criolla se incorporaba a los mestizos, a los descendientes de europeos. Los cálculos oficiales que se realizaban en los inicios de la República se basaban en estimaciones y en censos que realizaban los funcionarios públicos. Los expertos consideran, en consecuencia, que las cifras son poco confiables y casi siempre exageradas. Haciendo los correctivos correspondientes, se puede establecer que la población sería de menos de 450.000 en 1780, entre 470.000 y 490.000 en los años de la independencia y 675.000 en 1845. Un estimado de la distribución regional sobre 650.000 habitantes en 1840 en este último año establece: en la región costa, la población era de 87.750. El porcentaje 13,5. La tasa de crecimiento anual en el periodo de 1825 a 1840 es de 1.2 y la tasa de crecimiento anual en 1840 y 1860 2.3. Por parte de la sierra, la población estaba en 550.550. El porcentaje era de 84,7. La tasa de crecimiento anual de 1825 a 1840 era de 2.7, mientras que en el periodo de 1840 a 1860 era de 0,5. Y finalmente en el oriente 11.700 en población, 1.8 de porcentaje, y la tasa de crecimiento anual en el periodo de 1825 a 1840 era un menos 0,86 y en el periodo de 1840 a 1860 era de 0,3. Hacia 1860 la población se habría elevado a 750.000 habitantes, costa 127.500, sierra 63.750, oriente 18.750, según cálculos realizados con la mayor aproximación técnica. Merlo establece que recién en la última década del siglo XIX se superó el millón de habitantes. Estima que la población en 1892 era de 1.004.791, sierra 750.142, 74,7%, costa 191.491, 19,0%, 63.228, 6,3%. El Ecuador no nació con un territorio definido. Desde el inicio, sus límites internacionales quedaron imprecisos y sujetos a una larga historia de enfrentamientos, reclamos y pérdidas. El control del territorio por la autoridad fue parcial, ya que cubría solamente los valles interandinos y las riberas de los ríos tributarios del Guayas. El poblamiento de zonas como Manabí y Esmeraldas fue marginal, y amplios sectores de la costa interna y la Amazonía quedaron fuera de la jurisdicción estatal. La integración económica de las regiones era débil y no se había formado un mercado nacional. La soberanía del nuevo Estado sufrió crónicos desequilibrios. Cuando se fundó el Estado, la Iglesia Católica, cuyo mensaje había justificado la conquista y con el tiempo se había transformado en uno de los valores fundamentales de la identidad, se reconoció como religión del Estado y se reafirmó su papel de conservación ideológica de la precaria unidad del país y conservaba una alta cuota de poder político. Se transformó en otro de los pilares del naciente proyecto nacional. Los militares se constituyeron en actores de los conflictos entre los sectores dominantes y ejercieron reiteradamente el poder político. Los primeros años iniciales del Ecuador como país se caracterizaron por la inestabilidad y la desarticulación. La escena política estuvo dominada por caudillos. Hacia 1858 a 1859
se desató una crisis de dispersión. Coexistieron 4 gobiernos regionales. La crisis se superó con una alianza de las oligarquías para consolidar el Estado oligárquico terrateniente como garantía de preservación de la unidad interna y como condición para afrontar las nuevas situaciones internacionales que se daban en el marco de la expansión del sistema mundial dominado por el capitalismo. Gabriel García Moreno fue la gran figura de este proceso de organización y consolidación estatal que al mismo tiempo logró impulsar una gran obra material y educativa. Agudizó las contradicciones políticas, especialmente por haber acrecentado el poder de la Iglesia Católica dentro del Estado. Esta etapa marcó en muchos sentidos la historia nacional. En 1875 se abrió una etapa histórica en que se patentizó el agotamiento del proyecto nacional criollo latifundista. Las fuerzas tradicionales se dividieron y nuevos grupos sociales emergieron. Se comenzó a cuestionar la visión criolla de la nación y a buscar raíces populares de lo nacional. El liberalismo emergente desafió la dominación terrateniente, la visión hispanófila, criolla y el predominio clerical, al mismo tiempo que planteó una postura de crítica social. Las tendencias liberales, que lograron su principal desarrollo en Guayaquil y otros espacios costeños como Manabí y Esmeraldas, reivindicaron la identidad mestiza y la necesidad de democratizar la política y el Estado. En la última década del siglo triunfó y comenzó de este modo un nuevo periodo en la historia del país. Regionalización y enfrentamiento oligárquico, regiones y conflictos. Como hemos visto, en el naciente Ecuador se habían definido 3 espacios regionales, asentados en la Sierra Centro-Norte, la Sierra Sur y las tierras de la costa bañadas por el sistema fluvial del río Guayas. Estos espacios regionales cubrían efectivamente solo una parte del territorio nacional, dibujado en los mapas, porque extensas comarcas de la Amazonía y de la costa interna no estaban bajo el control de la autoridad del nuevo Estado. Este hecho de regionalización fue determinante entonces, y lo ha sido luego, durante toda nuestra historia. La regionalización, contra lo que suele pensarse, es bastante más que una realidad geográfica. Es, ante todo, un hecho social y político que caracteriza al conjunto de sociedades. Tal es el caso del actual Ecuador, donde las 3 regiones constituían no solo porciones de la geografía, sino unidades territoriales con estructuras económicas, sociales y culturales totalmente diferenciadas, sometidas al poder político de los señores de la tierra. Estas regiones no eran homogéneas. Su desarrollo era desigual. En las regiones se gestó un sentido de pertenencia y una fuerte rivalidad con las otras regiones. Su participación en la independencia y la Gran Colombia tuvo características muy diversas. Por ello, cuando esos señores de la tierra fundaron el Ecuador en 1830, el nuevo Estado-nación se caracterizó por el predominio oligárquico y la regionalización. Se abrió así el primer periodo de nuestra historia republicana, caracterizada por la vigencia del proyecto nacional criollo. El cuadro sociopolítico del naciente Ecuador reflejaba un agudo fenómeno de dispersión del poder, la inexistencia de una real interdependencia entre las zonas de producción interandinas, hace que las alianzas terratenientes adolezcan de una crónica inestabilidad, plagada de enfrentamientos y contradicciones localistas. En efecto, si los señores de la tierra tuvieron éxito al arrebatar el poder a los representantes del poder colonial español, no lograron constituirse como una clase hegemónica unificada dentro del nuevo país. El desarrollo desigual de las distintas regiones impedía su articulación. A esto hay que añadir la casi inexistente relación económica entre ellas, provocada por las malas vías de comunicación y sus conexiones con otros mercados sudamericanos. Pero quizá la causa de más peso era la propia naturaleza de las estructuras agrarias y las clases terratenientes, con economías de alto nivel de autoconsumo,
mercados débiles y poca producción que podía ofrecerse a las otras zonas regionales. La relación complementaria era muy difícil, sin redes comerciales ni un sistema monetario unificado, sin instituciones financieras que articularan la economía. La existencia de un mercado nacional era inviable. El predominio terrateniente coexistía con la dispersión. Esto, aparte de que impidió la existencia de un poder central fuerte, fue una de las causas principales de la persistencia de un conflicto oligárquico que podría calificarse como crónico. Este conflicto se dio por diversos motivos, pero existió una causa duradera, originada en la creciente diferenciación de los intereses de los grupos dominantes de la sierra como de la costa. Las plantaciones del litoral en plena expansión demandaban trabajadores que debían ser desplazados de los valles andinos. Se propició por ello una corriente migratoria entre dos regiones, que drenaba permanentemente de trabajadores a las haciendas serranas. Los latifundistas del altiplano resistieron agresivamente este fenómeno mediante el reforzamiento de los mecanismos de represión y la demanda de que el Estado ejerciera mayor control, dando pie a un enfrentamiento cuyos episodios ocupan varias páginas de la historia del Ecuador. Otro punto de conflicto fue el de la vigencia de una mayor o menor libertad de comercio. Los terratenientes de la sierra defendían el mercado para la producción doméstica, textiles y alimentos principalmente, con barreras impositivas a las importaciones. Por otra parte, el interés de los terratenientes vinculados a la exportación y de los grupos comerciantes importadores era el que facilitara la introducción de bienes importados mediante la rebaja de impuestos. El largo debate entre proteccionistas y librecambistas fue objeto de difíciles definiciones a nivel de las políticas estatales. El presidente Flores insistía al Congreso defendiendo la producción serrana. En nuestras aduanas marítimas está la solución de este problema, pues ellas son, bajo el punto de vista económico, las barreras que defienden la agricultura y la industria del interior. Por su parte, Rocafuerte, vocero de las élites costeñas, insistía ante el Parlamento. No hemos puesto en contradicción con nosotros mismos al liberalismo teórico de las naciones civilizadas. Hemos opuesto el servilismo financiero de estancos, derechos recargados para la importación, derechos subidos sobre la exportación de productos agrícolas, extracción presunta, aduanas internas, plagas de colectores, vejámenes de resguardos, registros exigidos a los buques extranjeros, incomodidad y crecido derecho de pasaportes, en fin, trabas innumerables que detienen el rápido curso de la agricultura, del comercio, de las artes y de la navegación. A lo largo del siglo XIX, los conflictos regionales se multiplicaron. Los enfrentamientos, sin embargo, no se agotaron. En la oposición, costa-sierra, también las regiones serranas tuvieron tensiones entre sí. En la Sierra Sur se desarrolló una fuerte sociedad regional, una de cuyas demandas era la desigualdad y a la vez la igualdad de representación política frente al poder central. Los notables cuencanos tuvieron una activa participación en la lucha política, también en Loja. En el extremo sur de la sierra se consolidó un espacio regional. Sus reivindicaciones entraron en conflicto con Quito, la capital, y también con Cuenca, el centro regional del sur del país. Departamento, autonomía y federalismo. En el marco de la regionalización predominante en el Ecuador de inicios de la República, las demandas de las élites regionales por controlar más amplios espacios de poder y competencias político-administrativas fueron persistentes. La primera Constitución no lo estableció expresamente, pero dio al país una estructura unitaria. Las que le siguieron fueron más explícitas en este sentido. Esa estructura unitaria fue
sin embargo, disputada en la práctica de tendencias locales y regionales. Ya durante la independencia hubo expresiones de federalismo y reclamó los derechos locales, que se profundizaron en la etapa colombiana, pero no se concretaron en propuestas político-constitucionales. Más bien, se canalizaron en la primera constitución en la tendencia a mantener los antiguos departamentos, Azuay, Guayas y Quito, comunidades político-administrativas con amplias competencias. Pese al texto constitucional, se dio una fuerte oposición entre quienes defendían la existencia de los 3 departamentos y quienes pugnaban por su abolición, dejando a las provincias como las unidades de división territorial y administrativa fundamentales. Los funcionarios del gobierno central defendieron esta última tesis para preservar el estatuto unitario. En 1835 se suprimieron los departamentos, pero sus privilegios regionales se mantuvieron por 3 décadas. Uno de los más importantes era mantener las tesorerías, separadas en Quito, Guayaquil y Cuenca, que manejaban las rentas de cada uno de los antiguos departamentos. Otro era el derecho a elegir un número igual de legisladores, senadores y diputados, sin que pensaran la desproporción de población o electorado. Esta práctica constitucional, de la que dependía tan decisivamente el balance de la composición de los parlamentos, era una clara ventaja para Guayaquil y el Austro, menos poblados que Quito. Eso despertó largos y duros conflictos, llegando incluso a darse circunstancias en que mantener la fórmula de distribución igual de escaños por cada antiguo departamento fue la condición de Guayaquil y Cuenca para seguir formando parte del país. Un pronunciamiento cuencano favorable a la jefatura suprema de José Félix Valdivieso manifestaba: el jefe supremo convocará a una convención ecuatoriana para que se constituya la nación, debiendo concurrir a ella igual número de representantes por parte de este departamento al de cada uno de los de Quito y Guayaquil, sin cuyas circunstancias se protesta que la Azuay dejará de pertenecer al cuerpo político de Ecuador. Por 30 años, 1830 a 1860, se mantuvo este sistema de representación partidaria y no proporcional en la composición del Congreso. Los departamentos ya no existían, pero se mantenían los centros de poder regional. Estos se transformaron en protagonistas de la crisis más fuerte que haya sufrido el país, cuando en 1859 el Ecuador entró en trance de desintegración y quedó dividido en 4 gobiernos, uno de los cuales se autodenominó y expresamente Distrito Federal Lojano. En la Asamblea Nacional de 1861, reunida luego de la crisis, el régimen provincial fue robustecido, se suprimieron los privilegios departamentales y se estableció la provincia como unidad de gobierno seccional y de representación a base de su población. El federalismo, como se surgió, tuvo escaso respaldo y éxito, pero las tendencias a la descentralización, en cambio, tuvieron mucha fuerza y presencia permanente. El rasgo más notable del Ecuador era sus primeras décadas de vida, fue la desarticulación económica y la dispersión del poder político, pese a las fórmulas constitucionales que declaraban al país como unitario y al empeño que pusieron los funcionarios del poder central. El manejo administrativo fiscal del país era enormemente descentralizado, desde el nivel de las haciendas y parroquias hasta de los antiguos departamentos colombianos, pasando por las provincias y municipios. Las diversas instancias de dirección política reclamaban espacios de autonomía en su funcionamiento. Por su parte, instituciones como la Iglesia Católica mantenían también privilegios de autonomía corporativa. A nivel local, las relaciones serviles que se daban en el marco de la estructura hacendataria se consolidaban y reproducían por la existencia de mecanismos de denominación ideológica y de represión, cárceles privadas, condenas, azotes, entre otros, manejados autónomamente por los terratenientes, es decir, que existía un aparato estatal local diferenciado, aunque menos
especializado que los órganos del poder central. El control político a nivel parroquial fue un monopolio latifundista. También los terratenientes tuvieron una influencia decisiva en los municipios, gobiernos cantonales de origen colonial que controlaban la vida local en sus diversas manifestaciones.